Y bueno amigos, prepárense porque viene video bastante cargadito, aunque no va a ser muy largo seguramente. Quiero aprovechar para decirles que bueno, vamos a empezar a hacer algunos cambios por aquí. De hecho, fíjense que ya no está el marquito este que me cubría dorado, que me dio ya como un dolor de cabeza. He cambiado también el marco de las reacciones o lo que llaman el overlay. Y las miniaturas, los textos, los videos van a ir un poco más editados, con un poquito más de paciencia, para que ustedes puedan disfrutar mejor de este contenido y por supuesto me puedan seguir ayudando. Esto porque obviamente recuerden que hace unos meses pues yo venía como con un descenso en cuanto a la creación de contenido. Le había cogido como un poco de fastidio. Sinceramente le cogí un poco de fastidio a esto. Entre los robos arbitrales, el desastre del Madrid de Ancelotti, que hoy lo puedo juntar un poco con algunas cositas del Madrid de Xabi Alonso. Ya yo estaba un poco fastidiado. No he dejado en ningún momento de seguir al Real Madrid, pero sí estaba como un poco apartado de todo esto. Así que bueno, vamos a empezar como con un cambio, a ver cómo nos va con esto. Y si me animo un poco a crear más del contenido que vamos a hacer, porque mucha gente dice, no, los youtubers lo hacen por dinero. Obviamente el dinero siempre va a ser un factor importante, pero repasen mi último mes y medio, 2-3 meses y van a ver la cantidad de visitas que había y vean quién se sostendría en ese lapso con ese dinero que gané yo con esos videos de 100 visitas, 200 visitas, que yo entiendo que es mi responsabilidad que haya pasado eso, pero la verdad seguí haciéndolo porque disfruto estar aquí, disfruto leer sus comentarios, pese a que no los respondo, trato de no responder ninguno porque después no respondo otro y se me enoja uno. O sea, ustedes saben más o menos por dónde va la cosa, pero sí van a ver algunos cambios que creo que vamos a disfrutar muchísimo. Así que bueno, no voy a enredarme mucho más, vamos a arrancar con el video. Va a volver la intro de Vini porque bueno, pese a que a muchos no les gusta, sigue siendo mi futbolista favorito dentro del Real Madrid. Más tanto no está ahí entrándome por un ojito, pero bueno, de momento Vinicius sigue siendo mi ojito derecho. Así que sin mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este, como decía antes, su pequeño espacio para madridistas. Estamos ahí cerquita de rozar como a 8 suscriptores de los 10.000 y creo que me he motivado otra vez sinceramente. Pero bueno, vamos a arrancar porque ya he hablado mucha cháchara, como se dice por aquí, y creo que viene bastante bien cargadito el video, porque muchachos, yo vengo diciéndoles hace un tiempo ya que a lo mejor el Barça esta temporada nos sorprende un poquito, nos da una alegría que terminamos por decir, se los dije, y yo creo que esto en algún momento, en algún punto va a terminar por reventar, porque Rafinha ya no va a aguantarse tantas cositas como se aguantó la temporada pasada, en la que venía de una temporada lamentable. Hizo una temporada digno de un Balón de Oro. Lástima que el Dembélé hizo mejor temporada que él. Van a haber una serie de cosas que yo creo que pueden ser un polvorín ahí dentro del vestuario, y esto de Hansi Flick me llamó poderosamente la atención y con eso quiero arrancar. Aquí se pueden percatar que ya hay un cambio también. Le di otro color a esto porque me estaba matando el dorado ese, pese al escudo del Madrid, toda la cosa. Me estaba matando sinceramente y me encanta cómo quedó este. Pero bueno, vamos a arrancar porque ¿qué es lo que sucede? Esto lo dice Flick ayer en la previa del partido contra el Paris Saint-Germain. Está en inglés, pero lo pueden ver los subtítulos abajo. Super. I don't like this. He's 18 years old and for me also he has to focus on working hard. With talent, you are okay, but to reach the next level, he has to work hard. With the ball, it's also defending. Y esto es un punto muy importante, muchachos, porque recuerden que hay mucha gente que dice, no, Lamine defiende, pero yo definitivamente una de las cosas, y creo que es natural de este tipo de futbolistas que de alguna manera se creen superiores o en un nivel muy alto, suelen defender poco, ¿no? Y es un punto muy clave porque le deja el mensajito de, si quieres ser el mejor, estupendo, pero tienes que empezar a trabajar un poco más fuerte. Eso para mí es un punto importantísimo. El mensaje es contundente. Tienes que trabajar si quieres seguir siendo o mejorando o realmente llamarte el mejor. Pero bueno, eso es lo que dice Hansi Flick y eso ha generado pues todo tipo de debate en todo tipo de tertulia y todo tipo de cosas que es hasta normal, ¿no? El entrenador del Barça le ha dicho a Lamine que tiene que trabajar más y han mandado a el Kai Walker de Temu, como le llamo yo, a mandar este mensaje en el chiringuito relacionado con este tema. Y bueno, aquí lo tenemos ya, mucha atención porque definitivamente es bastante significativo lo que comenta. Son 30 segundos que no tienen ningún tipo de desperdicio, muchachones. Te digo, mira, yo sé cómo se lo toma Lamine. Y Lamine Yamal, lo que ha dicho ahí en la rueda de prensa, exactamente le dice lo mismo a él, porque además últimamente está hablando mucho con él y con el tema de la lesión ha aprovechado mucho para hablar. Lamine ve como un padre futbolístico a Flick, porque lo está haciendo mejor aún de lo que es, y lo que diga Flick va a misa, por lo tanto... Que no es eso. No. Lamine dice, no, está enfadado, está no sé qué. Lamine está contento y de acuerdo. ¿Cómo?
Lamine está contento y de acuerdo. Y mira, yo no sé, definitivamente, esta gente son los mismos que nos dijeron que de alguna manera a Fermín López le iban a ofrecer no sé cuántos millones por irse al Chelsea, cosa que por supuesto nunca llegó. Esta gente vive en una realidad tan absurda. ¿Cómo tú crees que a Lamine Yamal, que ya se demostró que le jode mucho las críticas, un tipo que le respondió un TikTok a un random absoluto, cómo me vas a contar a mí que Lamine Yamal está contento con lo que ha dicho Hansi Flick? Está bien que a lo mejor él le tiene cierto respeto porque con él fue que terminó como de dar ese salto probablemente, pero de ahí a que venga a decir que está contento es que a mí hay algo que no me termina de cuadrar y obviamente esto es un mandado de alguien, no sé si del Barça, del propio Lamine Yamal, de Hansi Flick o de todos, que dije mira, lo de Flick no gustó mucho, vamos a intentar meter ahí la pullita de que aquí no pasa absolutamente nada, pero hay algo que evidentemente ahí ha cambiado y no es común que el discurso de Flick haya de alguna manera cambiado. Para mí es que es claro y evidente. De todos modos, ustedes también tienen la opción de hacerme saber sus opiniones. Pero para mí esto es un mandado. Esto de que, mira, sí, de que aquí no pasó nada. Tranquilo, que Hansi Flick lo quiere y no sé qué. El día que Hansi Flick deje en el banquillo a Lamine por un mal comportamiento. Porque, mira, tan sencillo como esto. Ustedes pónganse a pensar. Hansi Flick tiene mucho carácter, mucha personalidad, lo que ustedes quieran. Y ha dejado a futbolistas fuera de la convocatoria, fuera del 11, por llegar un minuto tarde a las concentraciones, a lo que sea. Ustedes me van a decir que el padre de Lamine Yamal, la abuela, la mamá, lo que sea que lo rodea, no ha hecho que este chico llegue, aunque sea un día tarde, a una de las concentraciones o a los entrenamientos. Vaya, mejor, iba a decir una palabrota, pero vaya a echarle ese cuento a otra persona porque definitivamente eso no se lo cree absolutamente nadie. Lo que pasa es que Flick sabe que si a él se le pasa por un instante, por un minutico, mandar al banquillo a Lamine Yamal, aquí hay que hacer apuestas a ver cuánto ustedes creen que termine durando, porque obviamente eso sería ponerse la soga al cuello. ¿Ustedes creen que el Hustler este 304 no ha hecho que Lamine Yamal llegue algún día tarde al entrenamiento? Ese tipo de cosas yo creo que se las creerá yo no sé quién. Pero bueno, esto es arte puro y repito, el hecho de que manden este mensaje, siendo otra persona pues dice, mira, no digamos absolutamente nada, o sea, da igual que piensen lo que quieran, no vamos a mandar ningún mensaje porque puede ser incluso más sospechoso. Yo creo que ese mensaje todavía suele ser más llamativo. Pero bueno chicos, espero que estén preparados porque yo siento y lo voy a seguir diciendo que este Barça nos va a hacer disfrutar más de lo que nos imaginábamos. Venimos de una temporada jodida porque estuvieron muy bien, pero habrá muchas cosas que van a tener que repetir y que yo tengo que ver si sinceramente se van a repetir. Así que nada, vamos a cerrar este video con lo de Juanma, que me pareció absolutamente brillante. Ustedes saben que yo soy un fiel seguidor de Juanma Rodríguez en muchos aspectos, aunque en algunos no estoy de acuerdo. Creo que es un tipo bastante sensato y que pone la cara colorada a los corruptos, a los otros de Madrid que se creen yo no sé qué por ganar el derbi. Así que mucha atención. Aquí está el video, muchachones, y repito, son 3 minutos 7 segundos. Si algo se me ocurre lo voy a interrumpir un poco, pero disfrútenlo porque es absolutamente maravilloso. Juanma Rodríguez es que en este aspecto, también con José Luis Sánchez en menor medida, pero también ahí a la par, es maravilloso. Y hoy qué casualidad, que con Hansi Flick no tenemos lector de labios, ni intérprete gestual, no tenemos, dice, no, es que os interesa, y fité, no es que tenéis la mecha, es que queréis prender, hombre, por favor, que venga este señor que venía, que analizaba, que cuando un jugador del Madrid hacía así con el dedo. Y esto es gravísimo, cuidado, esto es una crisis mundial. Bueno, tenemos la escenificación de un hombre que está harto. Esto es brutal porque mira, recuerden que en su momento y muchas veces es verdad, llevaron a una muchacha, una mujer muy bonita, ella, no me acuerdo el nombre, por eso digo que es muy bonita, una rubia, que analizaba la gesticulación de Vinicius, de Ancelotti, de no sé quién, y en este caso, cuando de verdad tú ves la rueda de prensa de Flick y le ves cierta incomodidad en muchos aspectos, no sé si hartazgo de la prensa o muchas cosas, pero se le ve cierta incomodidad y ese tipo de cosas, pues maravillosamente, y como digo yo, por arte de magia no aparecieron. Continuamos. Que le pregunten. Que está harto, no, que está harto porque sale a comprar el pan, Lamine Yamal, va a cambiarle el aceite al coche, Lamine Yamal, pero si no hay más que verle, dice, lo has dicho tú, Josep, hace así. Otra vez, qué pereza. Dice, oye, ya está bien, súper. Dice, oye, ya está bien, que aquí juegan 11, ¿entiendes? No, este hombre está tan cansado como estoy yo, por otro lado, porque yo es que... Y el vaporizador más que oír Lamine Yamal, todo el día, Lamine Yamal. ¿Qué va a ser de nosotros cuando Lamine Yamal gane una Copa de Europa? Esto va a ser insoportable. Ya la ha ganado. El otro día decían,
Ya la ha ganado, dice Kai Walker de Temu. Pero mira, es que creo que le escuché el otro día a Iñaki Angulo y me pareció muy interesante decir algo como que esta gente se cree que ganaron la Champions. Y es algo que me parece interesante porque de verdad yo creo que esta gente dentro de ellos piensan que ganaron la Champions y por eso tanto escándalo con el tema del Balón de Oro de Dembélé. Para mí es eso, no es que me parece increíble. El otro día decía, ha ganado una Copa Europa. Eurocopa, El Barça no. es una Copa Europa. Tú sabes a lo que me refiero. El vaporizador, Juanma, yo quiero tu vaporizador. Cosas No, en pero España Xavi. No, pero España, no, cuidado, con España. El otro día decían, Escúchame. fantástico, el programa del otro día del Balón de Oro, a mí, yo me emocioné. Se juega cada 4 Decían, años, no, ¿eh? Es que le viene bien no ganar el Balón de Oro. Esto de verdad, mira, no entiendo nada, ¿eh? Yo hay veces que digo, yo me estoy haciendo viejo. Porque dice, no, pero- o sea, va con 20 personas. ¿Viste la reacción de Flick? Sí, no, Va por ahí, ¿eh? Pero que había gente aquí diciendo, o sea, Lobo Carrasco defendía escucha, que le iba bien no haber ganado. Que Flick que lo vi. preocupado no estaba. Que lo vi, o sea, Vinicius no gana el Balón de Oro y esto le retira del fútbol, ya no va a volver Y a al ser otro el lo mismo. pone en la cúspide. Lamine lo pierde, le va a venir fenomenal. Fantástico. Han ido allí con 20 personas, tirada, ¿eh? pues por ver si caía Hacer algo, turismo. ¿entiendes? Por ver si caía algo. Yo no entiendo absolutamente, Muy bien, Juanma. absolutamente nada. Yo creo, mira, no hay mayor prueba de que efectivamente esto que ha dicho Hansi Flick es grave. Lo de los higos iba también por él. Claro. Escondido en los higos generales, pero el higo al que se refería era el suyo, su higo concreto. El de la su corona. higo concreto. Era un consejo también, según. Bueno, sí, a ver qué piensa Lamine. A ver qué piensa Lamine sobre esto. Yo quiero saber lo que piensas tú de la manita, que no te he escuchado. Vamos, A ver. vamos a cebarlo. Quiero saber la manita, ¿qué no piensas? hay, no hay mayor prueba de que esto es una crítica de decir, oye, ya está bien de hablar del mismo siempre, que no sale en la prensa deportiva catalana. El tema no sale. No sale. No sale. ¿Por qué? saben Porque que han duro dicho. sale. Porque han dicho. creo que es verdad. Madre mía, lo que ha dicho, lo que ha están dicho de viendo el la chiringuito en su casa, los Lo que ha jugadores. dicho de la ¿Qué te parece? Y el padre. Es que me parece brillante de verdad y por eso les digo, es importante y creo que es un punto importante esto con lo que cierra. Primero, a ver, el día que este hombre, y ojalá que nunca pase porque de verdad no me lo quiero ni imaginar, el día que este hombre gane una Champions League, ¿dónde nos vamos a meter? Porque es que va a ser irritante. Este es un chico que si le quitas la Eurocopa, ¿qué le queda? A una liga que ganó merecidamente la pasada temporada, o sea, me refiero a él como futbolista, como méritos propios, pero que el Barça tiene su cuentico raro con el tema esto de los saqueos que tuvo el Madrid durante 3 jornadas consecutivas, pero ¿qué va a hacer de nosotros? Y sobre el final, lo que dice Juan es totalmente maravilloso porque, muchachos, si se ponen a pensar, de verdad, el hecho de que la prensa no estén hablando de esto, para mí es que es un mensaje claro y contundente. Esto no ha gustado en Barcelona, por eso les decía hace un momento que han mandado a Kai Walker a meter esta cuñita de no, tranquilo, no pasa nada. Lamine está absolutamente contento con que Hansi Flick se pare en la rueda de prensa a darle consejos muy entre comillas, ¿no? De todos modos, como les digo, esta gente vive en Narnia, es algo que no vamos a poder quitarle. Siempre una frase que me gusta decir, repetir, por muy rayada que esté es, y en eso, si ellos son felices, ¿quiénes somos nosotros para jugar a esta pobre gente? Es que creo que encaja absolutamente a la perfección y yo creo que absolutamente todos entendemos esa situación. Pero bueno, ha sido un video que se me ha ido un poco más largo de lo que pensaba. Me ha gustado de verdad, creo que he empezado con otra energía. Vamos a ver cómo fluye todo esto. Y nada, lo de siempre. No olviden que lo voy a empezar a decir también al principio, dejarme like, suscripción, que eso ayuda un montón. Si de verdad disfrutas de este contenido, tu comentario, toda esa cosita. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.